el doctor Augusto Tandazo. Doctor Tandazo, gracias por estar aquí, buenos días. Voy a una pregunta directa. ¿Es verdad que en abril del año 2007 fue firmado un acuerdo de entendimiento, un convenio entre los gobiernos de Venezuela y del Ecuador, abril de los 2007, cuando Alberto Acosta era ministro de Energía, para explotar el campo ITT? Claro que sí, Jorge, gracias por la invitación. ¿Es cierto? Aquí está el acuerdo para la instrumentación de la cooperación en el sector energético entre los ministerios de Venezuela y Ecuador. El título, 17 de abril del 2007, firmado por Alberto Acosta Espinosa, 17 de abril del 2007. ¿Y quién es el otro firmante, perdón? El otro firmante es el ministro de Venezuela de Petróleo, Rafael Ramírez Carreño, el hermano del Chacal, por si acaso. El hermano de Carlos... Sí, del terrorista que hizo época en ese entonces y que lo tienen preso en Francia. ¿Qué dice el artículo 4? Carlos Ilic Ramírez Sánchez. Sí. Artículo 4 de este acuerdo de cooperación con Venezuela. Las partes acuerdan realizar conjuntamente los estudios que sean requeridos para la ejecución de los proyectos señalados a continuación. Proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT de la República del Ecuador. De tal manera de que... Bloque ITT. ITT de la República del Ecuador. Entonces, aquello de que siempre estuvo en la agenda del movimiento país y especialmente de Alberto Acosta, el tema ambientalista, no es cierto. No es cierto. Aquí hubo una puja entre Petroecuador, que pretendía hacerlo con un consorcio integrado por Petrobras, Sinopec y ENAP, empresas estatales de Brasil, de China y de Chile. Y Alberto Acosta, que pretendía hacerlo con PDVSA, tanto que le dirige una carta al presidente de la República, la número 249, oficio 249, el 21 de marzo del 2007, ¿sí?, en donde le plantea 4 alternativas de explotación del ITT. Esta es una carta de Alberto Acosta a Rafael Correa. A Rafael Correa, aquí está la firma de Alberto Acosta. Aquí está. Ya, sí. ¿En qué le plantea? Y está en donde le plantea 4 alternativas. La primera, hacerlo con Sinopec, ENAP y Petrobras, a la que le pone peros, diciendo que Petrobras no es totalmente estatal. Luego le plantea la asociación con PDVSA, a la que le ponen todos los méritos, y dice que esto ya fue discutido en la Comisión Mixta de Energía. Una tercera opción que dice que Petroecuador podrá hacerlo directamente, y una cuarta, hacerlo con la empresa privada. Todo esto se refiere a la explotación del ITT. Pero no era que desde el comienzo se había en la agenda energética, en el plan de gobierno de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, se había previsto dejar el petróleo del ITT del Yasuní bajo tierra. No es cierto. Tanto que el ministro Acosta, Declaraciones del Comercio, 19 de abril del 2007, dice: la propuesta venezolana se ajusta a la visión integral del Ministerio del Ramo, pues incluye la explotación del crudo del ITT y su posterior refinación. De tal manera que ellos estaban de acuerdo. El directorio de Petroecuador se reúne el 30 de marzo del 2007 y aprueba aceptar la opción de dejar el crudo represado en tierra, en una sesión en la que estuvo el presidente de la República, pero dice siempre y cuando, con una condición: la comunidad internacional entrega al menos la mitad de los recursos que se generarían por la explotación del petróleo. Pero ese 30 de marzo es antes de la fecha de abril que usted nos mencionó del supuesto convenio entre los gobiernos del Ecuador y Venezuela. Es que calza, porque el mismo directorio dice: las alternativas para la explotación del crudo del campo ITT son las siguientes: desarrollo directo por parte de Petroecuador, y luego dice alianzas estratégicas con Brasil, Chile y China, que es el caso del uno, y luego PDVSA. ¿Cuándo fue lo que en realidad se empezó a hablar de dejar en tierra el petróleo del Yasuní? Se empieza a dejar en tierra a partir del 5 de junio, cuando ya el ministro Acosta sabía que estaba prácticamente fuera del gabinete por las desavenencias con el expresidente de Petroecuador, Carlos Pareja. Y entonces lo convence a alguien que está escondido en este tema, que es Lenín Moreno. Él es el verdadero eje, con Alberto Acosta y otras personas más, de este tema de la moratoria. Y el presidente les da un plazo y les dice: si en este plazo no se concreta el financiamiento de la comunidad internacional, sencillamente explotamos el ITT. Son 4 plazos que se han dado, Jorge. No es que de un día para otro el gobierno dice: ya basta. Pero no solamente esto. Mira, hay un tema que es gravísimo. El petróleo del ITT, y aquí hay los documentos, estos documentos salen de la agenda energética de Alberto Acosta. El petróleo del ITT parte de una producción de 36 millones de barriles anuales, con una duración de 25 años y a un precio de $20. En ese entonces el precio del petróleo estaba en $70. Y si se le descuenta los $12 de costos de producción, que ellos mismos lo ponen en el documento, $12 no es una cifra mía, sucede que le están castigando en más o menos $40 al precio para beneficiar
y facilitar esta venta a las ONGs y a la comunidad internacional. Cuando, incluso en este caso, tomando en consideración el precio de $20 y siendo que se planteó que el Estado reciba el 50% de estos ingresos calculados, el Estado debía recibir 9.000 millones de dólares. Doctor Tandazo, usted la última vez que estuvo aquí hace unas cuantas semanas me dijo que la refinería del Pacífico había sido diseñada desde el primer día para procesar el petróleo del Yasuní, que no se entendía la refinería del Pacífico sin el petróleo del Yasuní. ¿Es eso cierto? Es cierto, tanto que Alberto Acosta en el acuerdo que firma con Venezuela dice que hay que hacer los estudios del proyecto para el desarrollo del ITT, y luego lo ata, dice, y el desarrollo de un complejo de refinación e industria petroquímica. Y cuando él, repito la noticia que la leí del 19 de abril, dice, la propuesta venezolana se ajusta a la visión integral del Ministerio del Ramo, pues incluye la explotación del crudo ITT y su posterior refinación en la refinería del Pacífico. Pero hay un tema adicional, Jorge. Para terminar, por favor, para doctor terminar, Tandazo. Que este es importante. El problema es que este grupo de ambientalistas que manejaron este tema pretendieron no solo dejar en la tierra el crudo del ITT, sino dejar 8 bloques petroleros, la mayoría de estos que están en producción, que son el bloque 10, 14, 16, 17, 15, 31, el ITT por supuesto y el campo marginal tigüino. Esto nos da la bicoca, la cifra, de dejar en tierra 385.000 barriles diarios, 171.000 barriles que están en producción, que tendríamos que cerrar esos campos, porque no solamente la comunidad internacional, facilitada por quienes negociaron esto, quieren cerrar el ITT, no dar la posibilidad de explotar el ITT, sino no explotar todo el Yasuní, los campos aledaños. Entonces, esto realmente es gravísimo. Sí, sobre todo me preocupa la revelación esta de que se había pensado inicialmente y se había firmado un acuerdo con Venezuela. Y por supuesto... Y una perla, si usted quiere, para despedirme. Por favor. Tanto caminaron en el tema de Venezuela, yo estoy trayendo papeles, Jorge. Este es un oficio dirigido por el embajador de la República del Ecuador en Venezuela, René Vargas Pasos, aquí está la firma, sí, dirigido a la canciller del Ecuador. ¿Cuándo? El 3 de enero del 2008, cuando ya estaban en plena campaña de la moratoria. Hace 2 años. Donde le dice que han elaborado, dice, hemos elaborado el Programa Operativo Anual de Ejecución de los Convenios de Cooperación Energética, POA. Acá está el POA, que le adjunta a la canciller del Ecuador en enero del 2008, y dice proyectos en materia energética, desarrollo del proyecto integrado para la exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT. O sea, usted lo que dice es desde el primer momento se pensó incluyendo a Alberto Acosta y todo el mundo. Y por supuesto, si es que el exministro Alberto Acosta tiene interés en venir a Teleamazonas y aclarar estas afirmaciones. ¿Le puedo hacer una preguntita final? Discúlpeme, Jorge, si me regala 5 minutitos. No, 5 minutos no tengo, ni por broma, son las 57, 5 segundos. 30 de marzo del 2007, El Universo. Todavía no se declaraba la moratoria del ITT. Y Acosta declara que hay una empresa, una fundación, Intermon Oxfam. Y luego dice, Acosta, no obstante, ha comentado que existen ONGs interesadas en proporcionar dinero. Unos 700 millones anuales. 700 millones anuales. Que dice Acosta que le consta que le ofrecieron. Son 17.500 millones por los 25 años. ¿Dónde estuvo esa plata si solamente han juntado 1.700? Gracias. Entonces le tomaron del pelo al país, siempre le tomaron del pelo al país. Y quería reiterar mi invitación, si es que el economista Acosta tiene interés en responder aquí en los estudios de Teleamazonas de esta acusación que he hecho aquí en los estudios de Teleamazonas del doctor Tandazo, pues por supuesto es cuestión de arreglar una entrevista para mañana o para cuando él quiera. Esa es la política invariable de los medios independientes de comunicación.